Días. Gracias por acompañarnos en este domingo, un domingo muy especial para todos los mexicanos y si no estoy mal, más allá del territorio mexicano, estamos celebrando en todo este territorio un día especial y sobre todo más que el día a un personaje muy singular dentro del hogar, dentro de la casa. Gracias a todos, muchas bendiciones donde quiera que se encuentren y pues de esta manera saludo a mi esposa Sandra Martos y le doy la bienvenida también. Muy buenos días a todos, un gusto saludarles también, un placer estar aquí, un domingo más, un domingo especial, decías ahorita tú, Juan Carlos, esposo, decías un domingo especial, claro que sí, yo quiero decirles que me estoy acomodando porque resulta que estuve horneando un pastel, ¿sí? Y ahí me tardé, fíjate. Dije, yo voy a llegar un poquito después de la hora, pero es que el pastel no se puede quedar sin terminar y checarlo y los detalles y todo. ¿Cómo ves? Pues yo ya le pegué un pellizcón ahí. Bueno, bueno, es una broma, es una broma. Aquí estamos ya, estamos de nuevo aquí con ustedes muy contentos y contentas, desde luego. Domingo 21 de junio. 21 de ¿Verdad? junio, así 21 de junio, domingo especial en nuestro país, en nuestro Sinaloa y en nuestro Culiacán. Qué bonito, qué hermoso, el Día del Padre, una celebración que, bueno, hay que darla, hay que hacerla, y en honor a quien honor merece, desde luego. Y tenemos muchos papás en el planeta, muchos papás en nuestro México, en Sinaloa, en Culiacán, que tenemos que celebrar con el corazón, con el alma, hacer un reconocimiento especial a todos los papás. Y eso a mí me encanta, ¿sabes? Me encanta celebrar, me encanta festejar, me encanta dar honor a quien honor merece. Creo que es válido, ¿sí? El Día de la Madre también es un día muy especial y estamos acostumbrados como mexicanos, y creo que es una celebración a nivel internacional que se tiene que tomar en cuenta. Pero el Día del Padre, pues también hay que tomarlo muy en cuenta. Pues aquí estamos. ¿Cómo te sientes en este Día del Padre? muy carrereado. Dice mi esposa, Sí, yo estoy sintiendo el calor cada vez más fuerte. sí, tremendo, A algunas tremendo. personas les afecta mucho el calor. A Eh, mí, yo, a mí. yo no soy de esas personas. A mí me gusta el calor también, también el frío. Pero Sí, yo claro. nací en tierra culichi, tierra caliente y estoy bien acostumbrado a ello. Quiero dar saludos, enviar saludos a César Armenta. Gracias César por los saludos. Sí, qué Chuyita padre. Ibarra, qué bendición sus palabras. Chuyita, gracias, nos Sí. honra. Y gracias también a Alejandra Ramírez, a Mateo Vizcaíno, mandamos un fuerte abrazo y Wow, bendiciones qué a los que padre. son papás. Papás, claro que sí. ¿Me das permiso? Sí, Como sí, sí, siempre, quiero adelante. ponerme mis anteojos. Ya no voy a decir luz alta para que ya no me digan que no debo de decir eso. Pero bueno, aquí estamos, aquí estamos. Y sí, hay que saludar a mucha gente, Definitivamente, muchísima un saludo gente. y un abrazo para Sí, todos. bendiciones especiales, ¿te parece? Sí, Damos bendiciones especiales. Papás de Culiacán, les amamos. Celebren con prudencia, celebren con, bueno, con la familia en armonía, juntos, que eso es lo que nosotros estamos pretendiendo plantearles en esta mañana, que es sumamente importante. También queremos que los papás de la comunidad evangélica celebren, y los felicitamos a todos los papás de la comunidad evangélica de Culiacán y de Sinaloa y del planeta entero. ¿Sí? Que Dios bendiga a todos los padres de las comunidades evangélicas. Y bueno, también, ¿por qué no? Oye, a los papás que ministran en las congregaciones. ¿Qué te parece? a los pastores. Pues sí, a los pastores, porque dentro de la comunidad evangélica se encuentran papás, pastores, y sabes que tienen doble responsabilidad. ¿Qué te parece? Son Sí, papás, sí, espirituales, y también son padres de familia. Así que doble mérito. Sí, felicidades a un todos ellos. abrazo para todos los pastores, para los que tienen esta gran labor, encomienda de parte de nuestro Dios de guiar a una congregación. Por ahí les mandé muy temprano una felicitación
Un Ay, qué versículo padre. que se encuentra en Corintios que dice que Ajá. podrá haber 1000 ayos entre los cristianos, Ujú, pero solamente hay un Padre espiritual y ese es ujú. el que engendra de manera espiritual a aquella Guau, persona. sí, 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 sí. Felicidades a todos los que tienen esta hermosa labor de pastorear y es una paternidad, Oye, también finalmente. felicidades a los papás maestros. ¿Me A dejas ver, ¿cómo decirlo? quedaría un maestro papá? Sí, te voy a decir que también tienen doble responsabilidad, porque tienen que ser maestros en casa y ejemplo, y también son papás y que pueden fungir esta función, pueden practicar esta función y se vuelven padres de muchos hijos en la escuela. ¿Estás de acuerdo? Se la compramos. Está bien. Sí, sí, los maestros también somos padres y queremos felicitarlos porque esa labor que se hace también en la escuela, en las instituciones, es trabajando con los niños, bueno, se vuelve también un tanto paternalista, aunque entendemos que la mayor responsabilidad de la casa está pues allá con el padre biológico y la mamá biológica. No quiere decir que los maestros no tomen también en un momento del día esta responsabilidad de paternidad. ¿Qué te parece? Los felicitamos, Felicidades. sí, sí. Y luego, yo quiero Felicidades a que todos. estés bien contento. Es que ya necesito una pastillita. Ok, que estés bien contento. Y de veras, lo del pastel sí es verdad. Sí, Sí, claro, claro, nos lo vamos a lo del comer. pastel sí es verdad, Nunca por falta favor. un pastel para celebrar algo, pero hay que celebrar. Claro, Sí. sí, vas a ver ahorita que lleguemos a la casa, rico, lo vamos a disfrutar con nuestras hijas, porque pues ellas seguramente están totalmente agradecidas con Dios por el papá que les dio, que, pues que eres tú, ¿verdad? Y yo también muy contenta porque pues es mi esposo y es padre de 2 bellas hijas que juntos Dios nos permitió, pues procrear y ahora aquí estamos en esta tarea de ser papás y en este día especial, pues felicidades. Muchas gracias. Ya sabes Reina. que te Gracias. queremos mucho. Gracias, gracias. Aunque a veces de Yo sé que repente sí. nosotros nos pongamos así que un poquito dificilonas las mujeres, pero amamos a los papás de nuestras hijas. Y yo en lo particular, ya sabes que te amo, que te quiero mucho y felicidades. Gracias, Reina, ¿Sí? gracias. Ahorita le voy a recibir su abrazote y su Ok, beso. perfecto. Ok, ahora otra cosa importante, queremos seguir bendiciendo a la gente, sobre todo a los papás. Tenemos a los papás sublimeños, me encanta bendecirlos y saludarlos. Felicidades, papás sublimeños. Ellos entienden a quiénes me refiero, ¿sí? Sí, A los sí, papás sí. sublimeños, ellos tienen bien claro esta parte. También, no sé, ¿te parece? Podemos bendecir a los papás que son autoridades gubernamentales. ¿Te parece que podemos hacerlo? Porque tenemos muchos padres de familia que están trabajando, gobernando nuestro México, nuestro Sinaloa, nuestro Culiacán y vale la pena felicitarles a todos ellos. Un abrazo para todos los que están en funciones de gobierno y que ejercen la hermosa labor de la paternidad. Un abrazo donde quiera que se encuentren. Claro que sí, queremos bendecirles con todo nuestro corazón. A todos los padres de la sociedad civil también, decirles que este día sea especial, sea maravilloso, que lo disfruten, ¿sí? Y bueno, yo quiero hacer una mención especial porque lo amerita, es necesario. Hay papás que ya no están con nosotros, Sí, pero su huella, su memoria está más viva que nunca. sí, claro. Por ellos, feliz Día del Padre. Sí, Gracias por su legado, gracias por lo que dejaron entre nosotros. sí, Qué hermoso es poder tener recuerdos de aquel que puso la simiente en la familia, la cabeza. Y bueno, ya no están en algunos hogares, pero que sean venerados y honrados dentro de cada familia. sí, sí, fíjate que sí, qué bueno que tocaste este punto. Yo de repente me pongo un poquito así como que melancólica cuando hablamos de los papás que ya no están, porque pues el mío no está aquí ya, oye, ni el tuyo Tampoco. no está aquí. Sabemos dónde se encuentran ellos, sabemos que están, gracias, en ese lugar, gracias a Dios en este lugar celestial. Y bueno, agradecemos a nuestro Dios por ello, ¿verdad? Un beso y un abrazo
hasta El el cielo. cielo, hasta el cielo, claro que sí. Y Bien bueno, por ellos. decirles a los jóvenes, a los niños, a los adultos que hoy tenemos la dicha de conservar a nuestros padres, que les respetemos, que les amemos, que les disfrutemos, que les valoremos, porque el día de mañana no sabemos si vamos a tenerles aquí en esta tierra y bueno, vamos a poder a lo mejor tener momentos de lamento y vamos a lo mejor a decir, bueno, ¿por qué no te disfruté cuando te tenía en vida? ¿Por qué no hice esto o aquello? ¿Por qué no te di? ¿Por qué no te cuidé? ¿Por qué no te valoré cuando te tenía en vida? ¿Verdad que parece esto un tanto así como que abstracto, pero finalmente es importantísimo considerar que tenemos a la figura paterna aquí con nosotros en estos momentos, quienes todavía la tienen, que la valoren y la cuiden. Sí, la figura paterna es un personaje misterioso que está en cada hogar, Claro, silencioso, de ideas, juguetón, pero es fundamental en cada casa. Y muchas veces, debido a precisamente al papel, al rol que le toca jugar al padre, pues de repente puede ser que mientras está en vida no se logre valorar su presencia, quizás como se valora la presencia de la mamá. Inclusive no es una competencia, no quiero decir que es más importante el papá que la mamá, ni viceversa. Son papeles muy, muy distintos, complementarios, pero en este momento quiero destacar la figura del papá porque la mamá es muy homenajeada. De hecho tiene un día asignado, al papá Sí, lo acomodan claro. ahí en algún mes, en algún domingo de junio, ¿no? Pero la mamá es muy homenajeada. Sí, desde luego. Y al papá siempre se le celebra, y bien por la celebración. Creo que se le da más bien un sesgo de homenaje y sobre todo cobra más fuerza cuando ya no está, Sí, como bien decías. sí, sí, sí. Esto yo quisiera verlo como que es propio de la naturaleza del ser humano que en un momento determinado, cuando ya perdemos las cosas, empezamos a valorarlas. Cuando ya no las tenemos, les damos ese valor que deben de tener o que tienen. Y bueno, esto no es lo más aconsejable, porque lo más aconsejable es que en vida hagamos todas las cosas que van a beneficiar a otros y que van a bendecir a otros y hasta nosotros mismos, porque el valorar, en este caso al padre de familia, nos ayuda también a valorarnos y a querernos a nosotros mismos. ¿Sí? Sí, muy importante. Hijos valoren a sus papás, esposas valoren a sus esposos, pobrecitos. Sí, Y cuídenlos. papás valórense a sí mismos. Sí, claro que sí. Mira, hay papás que dejan huella. ¿Estás de acuerdo? Sí, cómo no. Hay papás que dejan huella cuando ya parten, ya no están con nosotros en este planeta, en esta tierra, finalmente dejan una huella muy importante en sus hijos. Pero hay papás que no dejan huella, que dejan marcas en los hijos. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí? Esa es una realidad. Sí. Creo que vamos a abordar ya el tema de las Sí, crisis, yo ¿verdad? creo que es bueno iniciar con esto. ¿Te Pues, parece? en nuestra espalda usted puede encontrar que el tema de hoy para el programa Familias en Crisis es el hombre de casa. Hay muchas maneras de llamarle al hombre de la casa, ¿no? Pero efectivamente hay papás que dejan marcas, y personalmente me ha tocado dialogar, conversar con varones Ujú. que cuando se trata de evocar el recuerdo de un padre, Ajá. en muchos de los casos, cuando empiezan ellos a recordar a su padre, Ujú. vienen lágrimas, y no lágrimas necesariamente por nostalgia, sino lágrimas de marcas que se quedaron ahí. Sí, lamentablemente así es. Pero mira, abordando este tema, dices tú, el hombre de la casa es una frase muy tradicional.
Sabemos que no lo estamos manejando de una manera autoritaria, imperativa, donde decimos el hombre de la casa es el inmaculado, el que nadie debe de tocar, el que todo mundo tiene que ponerse de pie cuando él se presenta en la casa. No estamos hablando con esta frase de ese tipo de hombre en la casa. Estamos hablando más que nada de esa figura paterna, ¿sí?, que es tan importante en el hogar, en la casa, y que si esa figura paterna no está realizando lo que le compete, lo que le importa, o más bien dicho, lo que debe de hacer, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues trae sus consecuencias, ¿sí? Importante la figura paterna siempre en el hogar, siempre. Obviamente como es la figura de la madre, la materna, pero en este momento queremos hacer mucho énfasis en ellos, en los papás, lo que conlleva el que la figura paterna esté presente en la casa, porque déjame decirte que hay muchos hogares donde la figura paterna no existe, ¿sí? Por muchas razones, por muchas razones. Primero, porque a lo mejor ya no está en vida en el hogar, ya partió el papá, no está. O bueno, porque finalmente se quedó la mamá solamente a cargo de los hijos porque, pues, lamentablemente decidieron separarse. Sus razones tiene cada casa, cada hogar. Otra de las razones por las que la figura paterna no puede existir en un hogar es porque quizás, bueno, hay una mamá soltera y no cuenta con esa figura en el hogar. Pero queremos nosotros destacar que esa figura paterna sí es importante, ¿sí? Sí, con mucho respeto, desde luego, Claro. lo vamos a trabajar con mucho respeto hacia las familias en donde la mamá juega el papel de ambos, Sí es, así con es. todo respeto para ellas. Vamos a destacar ahorita la importancia de la existencia de un padre, de la paternidad en casa. Hay un estudio ¿Sí? que en México, que revela que en México, por cada 10 familias hay 4 papás ausentes. Es decir, cada 10 hogares, de cada 10 hogares, no tienen papá, 4 de ellos. Esto es importante destacarlo. ¿Por qué? Porque en México nos estamos convirtiendo en una sociedad en donde, ojo con esto, los hombres llevan una tendencia a deslindarse de su responsabilidad dentro del papel de la casa. Y no estoy hablando por los hombres que por alguna situación desafortunada pues perdieron la vida y dejaron a la familia sola, ¿verdad? No estoy hablando de ellos, estoy hablando de los hombres que en vida iniciaron una casa, iniciaron una familia y de repente pasan los años y ya no están ellos. ¿Sí? Quizás con mucha probabilidad ya están en otra casa también. Y no estoy haciendo una crítica a una persona o a algunas personas en específico. Estoy haciendo una observación hacia dónde va la paternidad en México. De acuerdo, de acuerdo. Y fíjate que estas estadísticas pues nos tienen que llevar a reflexionar, porque finalmente la familia mexicana pues es muy peculiar en esta parte del papá y la mamá, ¿no? Esta parte de ese equipo que hacen. Si te das cuenta y recuerdas, las familias mexicanas pues normalmente son numerosas, ¿sí? Y son unidas. Pero también cuando la familia mexicana no está unida, lamentablemente tiende a ser pues explosiva o tiende a tomar no sé, un estado o una característica que los hace separarse y volverse una especie de, no quiero desahogar esta palabra, pero sí lo voy a usar, como enemigos, ¿sí? En las casas. Eso lo tenemos que considerar, ¿sí?
Sí. porque lo mismo que es unidad, también se puede convertir en desunidad. Y entonces a veces en la misma familia es tanto el amor que todo eso igual puede irse al otro extremo y convertirse en enemistad entre la misma familia. Y esto es una característica de la familia mexicana, ¿sí? Que no es muy buena. ¿Sí? Sí, y la familia mexicana ha venido evolucionando en muchos aspectos, ¿no? Si ustedes recuerdan, por allá en los años 40, 50, hay películas por ahí a blanco y Sí, negro. sí, Una película que recuerdo mucho, que se llamó o se llama Una familia de tantas, ¿no? En sí, donde el padre es un papá muy al estilo de antes, ¿no? Muy autoritario. Pero a lo que estamos refiriéndonos en estos momentos es que el papel del padre dentro del hogar, y específicamente nos estamos centrando a las familias mexicanas, es fundamental claro, en el sentido de que el padre, más allá de ser un generador de conflicto dentro del hogar, de convertirse en el enemigo de los hijos o de la esposa, debe ser su papel un papel de una especie de catalizador, conciliador, que puedas darle salida a los momentos de presión que hay en el hogar, llámese esposa, llámese hijos. El papel del padre, el padre ha sido dotado, el hombre ha sido dotado de cierto temperamento para poder sofocar y para poder neutralizar esa situación. No por nada usted ve al papá que de repente se aísla, se sienta en el sillón, el abuelo, y están pensando quizás en nada, pero esa es su personalidad y su personalidad la tiene que aplicar para que en así el es, hogar claro, su papel juegue esa función que Dios le ha dado y no claro. convertirse en el enemigo de la casa. Desde luego, y hablando de personalidad del papá, quiero decirte que la ciencia siempre nos ha invitado a tener conocimiento de ese desarrollo del individuo, es decir, cuál es el perfil o las características que puede tener el ser humano. Y en este caso, hay una generalidad, ¿verdad?, en las características y conductas del ser humano, pero finalmente en el caso del hombre o de la mujer, pues también hay diferencias y es aquí donde tenemos que hacer énfasis. ¿Por qué? Porque hay cierta personalidad, ¿sí?, que es una carga genética que posee el hombre o el varón, y hay otra personalidad que es otra carga genética que posee la mujer. Y eso es bien importante tenerlo en cuenta para poder partir y bueno, entender por qué hay ciertas conductas de los hombres, y ya siendo padres se acentúan, o de las mujeres. Y en este caso yo te quiero decir, por ejemplo, la personalidad de los hombres en casa, esa forma de actuar del hombre en casa es muy importante en la formación de los hijos, ¿sí? Sumamente importante. Esa figura paterna va a venir a traer un estado de seguridad incomparable en la formación de los hijos. Esa personalidad del padre no tiene comparación, aun cuando la madre, por las circunstancias que sean, ¿sí?, pues tiene que jugar el papel de madre y padre, aun cuando ella tenga que hacer esa función, nunca va a ser igual, con todo respeto, lo repetimos, que cuando se encuentra la figura paterna en el hogar. Porque la figura paterna en el hogar, pues mira, te diré, podemos clasificarla en esta personalidad. Son proveedores, son, para los hijos también se convierten en héroes, también son una imagen importante. El padre también es el amigo, ¿sí?, en la familia y en los hijos. El padre también es un formador con su ejemplo. Entonces, imagínate todo lo que implica. Y no decimos que la madre no tiene esta connotación importante, pero el papá como figura paterna va a representar la autoridad máxima que es importante alcanzar a visualizar en un hogar, ¿sí?
No estamos diciendo que es el manda más, no se malinterprete, perdón. Estamos diciendo que es una figura importante desde el punto de vista psicológico y desde el punto de vista también social. ¿Estás de acuerdo? Sí, es importante, de repente en los tiempos en que estamos viviendo se vuelve muy sensible tocar el tema de la masculinidad, porque de repente con tantito ya se puede dar la interpretación o se le da un sesgo de que se está vulnerando la imagen de la mujer o que hay discriminación. Jamás, y no es ese el asunto. El asunto es que tanto la mujer como el hombre juegan papeles fundamentales dentro del hogar y son insustituibles el uno del otro. Ciertamente la mujer tiene un papel muy, muy valioso, que es el eje principal en la casa, es el motor a través del cual se mueve todo el hogar. Sí. Hay una figura que aporta esa parte, esos elementos, Reina, que comentabas ahorita, esos elementos de liderazgo, ese elemento de protección, de provisión, inclusive el sacerdocio dentro del hogar. En el padre es importantísimo. Sí. Cuando un padre es el que guía a la familia en el tema espiritual, tiene un resultado muy poderoso dentro de las familias. No quiero menoscabar la función de la mamá aquí, pero entiéndase que juegan roles diferentes y cuando el padre falta, entonces la mamá se tiene que multiplicar en sus funciones. Sí. Pero eso no significa que a pesar de que todo el amor que ella dé, que todo el desgaste que ella dé, no significa que al hijo o a la hija ya no le va a hacer falta el papá. Sí, esto es sumamente importante. Pero oye, quiero pedirte un favor, ¿sí? O bueno, vamos haciéndolo juntos. Nos tomamos un espacio, ¿sí? Porque ¿Sí? tenemos algo que platicarle a toda la gente que nos está acompañando en esta mañana. Tenemos que decirles, ¿verdad? Que pues hay algo importante, una información importante para todos. Pues un pequeño comercial. Se las queremos compartir. Muy ¿sí? bien, pues entonces le pedimos a Santiago que nos mande a un corte y ahorita regresamos. Sí. Estás en tu programa Familias en Crisis. Claro que sí. Vamos no al le corte. cambies. Así es. Adelante. Hoy en día vivimos en una sociedad que se va modificando a pasos agigantados. Nuestros niños no tienen las mismas inquietudes que las que tuvieron sus padres cuando eran pequeños. Las nuevas corrientes ideológicas, los avances de la tecnología, la exposición al uso del Internet, la violencia que se vive en la sociedad, todos estos factores y muchos más se presentan como un desafío para los padres en la formación y el cuidado de sus hijos. Conscientes de ello, el Instituto Libertad es una institución de educación básica que enfoca sus fuerzas en la formación de carácter, donde los valores y principios son la base de nuestra educación. Nuestra educación preescolar y primaria tienen como propósito formar personas con un perfil humano, firme y de fuertes convicciones que a futuro serán la mejor garantía para su vida. El Instituto Libertad es la tranquilidad que todos queremos para nuestros niños, una educación personalizada y de calidad en un ambiente de armonía, disciplina y respeto. Instituto Libertad, formando nuevas generaciones. Pues ya volvemos, ya estamos aquí, estamos tratando un tema de mucho valor dentro de las familias, estamos hablando del hombre de la casa, qué sucede cuando el papel del hombre en la casa es vulnerado, se ausenta o simplemente el hombre no ocupa su lugar ahí. Entonces, yo lo diría en palabras muy coloquiales, cuando el hombre falta, provoca un descarrilamiento. Yo no quiero decir que la mamá no se puede levantar, se levanta y la gran mayoría de las veces nos han puesto el ejemplo, pero qué importante es que el papá permanezca en el hogar hasta el fin de sus días. Oye, pero también encontramos esos padres que cuando llega a faltar la mamá en casa, toman también el doble papel, Sí, la función claro. de mamá y la función de papá. Y a esos padres de veras que Dios los bendiga enormemente porque por su personalidad y sus características les va a costar más trabajo a tomar ese papel también de la mamá
y bueno, hacer ciertas actividades y fungir como mamá y cobijar y alentar y cuidar las emociones de los hijos y cuidar la parte educativa de los hijos y bueno, aparte ser el proveedor, el que está al pendiente de todas estas necesidades materiales, inclusive de buscar la armonía en la casa cuando hay 2 o 3 hijos o quizás más y la mamá no está. Entonces, también se encuentra esa figura en nuestra sociedad, ese padre que toma la doble función, tanto de madre como padre, y es importante destacarlo y es importante, ¿por qué no mencionarlo? Claro, Sí, adelante. y ¿Quieres hacerlo compartir algo, ver. Reina? Sí, mira, yo quiero compartir algo que traigo aquí escrito, discúlpenme que lo tenga que leer, pero está un poquito extenso, pero lo voy a buscar hacerlo más breve, lo más Muy breve bien. posible, pero Perfecto. habla precisamente del sentir de los hijos a determinadas edades cuando pues estamos obviamente como hijos pasando ciertas características en nuestra vida cotidiana. ¿Y qué pensamos, por ejemplo, como hijos a los 4 años? Mi papá lo sabe todo. Decimos a los 4 años. A los 6 años, mi papá sabe mucho, muchísimo, decimos a los 6 años. A los 8 años, hay cositas que mi papá creo que no sabe, como que ya empezamos a especular. Y luego a los 10 años, oh, desde luego, mi papá no sabe eso tampoco. Híjole, eso que le pregunté, no lo sabe tampoco. A los 12 años, hay muchas cosas que mi papá no sabe. ¿Qué te parece? La preadolescencia, entonces sí. empiezan los hijos ya a pensar diferente. Empieza a haber también ya ese, vamos a llamarlo, enfrentamiento, ¿verdad? Entre el papá Sí, y la ya mamá. una especie de competencia. Y los hijos, sobre todo cuando son varones. Y luego a los 14 años, mi papá, él es muy anticuado, sí, qué aburrido a los 14 años, ¿no? A los 17, ese hombre no está en nada. O sea, ya es otra actitud a los 17 años. A los 21, mi papá, ¿qué sabe él de lo nuestro? O sea, ya sintiéndose que todo lo Ya es un saben, reproche más ya están a punto de directo, sí. recibirse quizás de la universidad, algunos ya salieron de la universidad como hijos y entonces piensan, ¿qué sabe mi padre si yo sé todo? Porque te Así acabas de es. recibir o salir de la universidad. A los 25 años, mi papá sí sabe algunas cosas, pero no mucho. Empieza a surgir el ego. Sí, que no ves que ya a lo mejor ya están trabajando porque ya terminaron la universidad. No, y consideran que ya ellos traen conceptos más nuevos de cómo hacer el papel de papá, que su papá no lo sabía y ellos lo van a echar a andar de manera excelente. Sí, claro que sí. Suele Luego- pasar, suele pasar. Sí, ¿verdad? ¿Te pasó? Sí, sí, a todos. De hecho, con lo que arrancamos hoy, este programa fue con un poema que tiene que ver con eso. Se llama ¿Qué razón tenías, papá? Sí, Porque hermoso ese poema. es la evolución de las ideas que trae el varón en su cabeza, ¿no? Y llega esa etapa en donde dice, ay, mi papá, ¿cómo le faltó? Pero conmigo no va a pasar eso. Así Ok. eso sucede. Es cierto, yo Sí. lo voy a hacer mejor. Sí. Y yo no me voy a equivocar como se equivocó mi papá. Bueno, a los 30 años voy a ver lo que opina mi papá sobre esto. O sea, ya empieza como que decir, voy a preguntarle, a lo Ahora mejor comienzo a tiene entender al razón. viejo. Como que sí tiene razón. A los 35, antes de decidir esto, debo ir con mi papá. ¿Qué te Oh. parece? O sea, como que empieza esa reflexión y ese retroceso en el ser humano a decir y a tomar en cuenta y a valorar que, bueno, el papá era una figura y es una figura importante en la casa. Y bueno, a los 40 años, en esta decisión, ¿qué pensaría mi papá o qué piensa mi papá? ¿Qué haría él? ¿Qué haría mi papá, verdad? El viejo, sí. Sí, a los 45, mi papá siempre sabe lo que dice. Mi papá siempre sabe. Bueno, qué El viejo padre. sabio. Sí, Sí. ya empieza ese reconocimiento aún mayor. A los 50 años, es muy importante tener la idea de mi papá en esto que tengo que resolver. ¿Qué te parece? O sea, es decir, si no está mi padre ahí, creo que no va a ser igual. ¿Sí? Y bueno, a los 60, ¿qué pasa a los 60? O sea, bueno, para los que todavía tienen papá en esa sí, ¿verdad? claro que sí los hay. ¿Y cómo piensan? Fíjate nada más, dice, literalmente puedo decir que mi papá sabía todo, Ah, ya hablan pasado, sí. ¿ok? Todo sabía mi padre, pero déjame te digo,
hay más, a los 65. Wow. 65. No me diga que van y corren con su papi. Ay, parece que sí. Mira, así será. Ojalá que pudiese hablar con mi papá, aunque fuese una sola vez. Papá, ¿cómo te necesito? ¿Qué te parece? Ay, wow, ya me puse así como que melancólica. Pero sí, qué importante esta trayectoria de los hijos y el reconocimiento de los padres, pero entender también que esa es parte de nuestras experiencias y nuestras expresiones en el trayecto de la vida, transcurso de la vida. Yo le diría a los varones, si tienes la oportunidad de formar una familia, mira, los hombres vamos evolucionando en nuestras ideas definitivamente, y es una realidad ir viendo la figura paterna de esa manera. Eso casi en el, por no decir que en el 100%, en el 98% de los varones que atraviesan por esas etapas, siempre se van dando cuenta de que en realidad necesitan a su papá, necesitan el consejo, y lo que hacían sus padres era perfectamente comprensible, entendible, pero ya que van pasando los años. De acuerdo. Pero todos cometemos el error en la juventud, en la niñez, de juzgar, de etiquetar, y esas crisis, hombres y familia en general, esas crisis en donde la identidad del papá no está muy definida porque hay esos choques, porque de repente el papá trae ideas o trae conductas que de repente no son entendibles, son necias, son testarudas. Parecieran, ¿verdad? Sí, pareciera que es el cuchillito de palo y no es bien visto. Dale tiempo al tiempo. Con la vuelta de los años, los varones entenderemos qué razón tenías, papá. No hablo por las niñas ni por las mujeres, porque ellas siempre adoran a su papá. Oye, pero eso, ¿sabes? Sí, claro. ¿Sabes que esto tiene que ver precisamente con lo que nos indica la ciencia? Hay varias teorías del desarrollo del individuo, pero hay una teoría en particular que explica precisamente esa inclinación de las mujeres hacia los padres y, bueno, los hombres hacia las mamás. Sí, en este caso. Sí, no, sí, pero esta teoría es de este gran psicopedagogo Freud, recordarás. Fíjate que él hablaba del complejo de Electra y el complejo de Edipo. ¿Sí? ¿Y en qué consiste eso? Eso es muy sencillo. No es la tienda, ¿verdad? No, para nada. El complejo de Edipo, cuando las mujeres sí tienen ese aliento y ese acercamiento y esas emociones cargadas hacia el ideal que es su papá, ¿sí? Y bueno, viceversa, complejo de Electra, cuando los hombres tienen esa inclinación y ese aliento emocional inclinado hacia la mamá. Entonces, interesante, fíjate que las mamás, más bien dicho, los papás, pues están en esta parte muy peculiar porque quiero hablar de los papás, obviamente, de ser muy consentidores con las hijas, pero tiene que ver con esto, esta identificación, las niñas con los papás y los niños con las mamás. Y luego surge esa parte que dicen, ay, es que es niño, seguro es el consentido de la mamá, lo tiene bien mimado. Pero es una característica innata que se va desarrollando en el individuo. Y esta también es formativa, también te quiero comentar eso. Sí, es formativa. Sobre todo en México está muy acentuado eso, ¿no? Sí. Es que esa característica se puede acentuar más con la mamá y con el papá. Es decir, se puede volver un matriarcado la casa o se puede volver un patriarcado la casa si la mamá exagera en los cuidados que se le tienen que dar a los hijos y viceversa, si el papá exagera en los cuidados que se le tienen que dar a las mujeres, a las niñas. ¿Te fijas? O sea, en esta parte de la ciencia tenemos que también tener un poquito de conocimiento de qué pasa en la casa. ¿Cómo ves? Pues miren, bien por las hijas que tienen papás que las apapachan, las quieren y les sacan todo el dinero que pueden. Bien por ellas, porque hay un papá en casa. Y bien por los hijos que tienen a mamá con quien quejarse de las cosas que hace el papá. Ay, sí, es cierto. Pero al final del camino, las hijas terminan imitando las conductas de la mamá. Desde luego. Y los hijos terminan imitando las conductas del papá. Sí. Pero qué bonito es poder dar cuenta de este ciclo de la vida, en donde los hijos, aunque se quejaron muchos años del papá, terminan admirando a su papá.
¿cómo se llama? El complejo de Electra. bueno, pero esos son encontrados. Encontrados, sí. Pero podemos también considerar algo muy bueno que tiene que ver con el desarrollo de la personalidad. Te diré que a partir del desarrollo de la personalidad del hombre y de la mujer, encontramos también que está siempre expuesto a sus emociones. Es decir, el varón siempre va a estar expuesto al contexto que le rodea, pero también es muy susceptible a dejarse llevar por sus emociones. Igual nos pasa a las mamás. Es importante también recalcar que la mujer es mucho mayormente emocional. Sin embargo, el hombre no quiere decir que no sea emocional. También tiene ¿sí? su corazoncito. Claro, Sí. claro. Y entonces cuando el hombre, en este caso vamos a especificar acerca de la figura paterna, cuando el papá en casa simplemente no sabe controlar sus emociones, pues bueno, ¿qué es lo que sucede en la familia? Puede traer consecuencias que no sean muy buenas o consecuencias graves, ¿ok? Porque hay otra teoría sumamente importante que se llama la teoría de la inteligencia emocional. Es decir, cómo nosotros podemos manejar nuestra inteligencia conectada, nuestras emociones con nuestro cerebro y tomar las mejores decisiones. Es decir, que no me deje llevar por el momento y explote, ¡pum! Uh-huh. Sí, que analice la situación. ¿Te acuerdas que antes nos decían en los comerciales por allá de los 80s? Cuente hasta 10. Cuente hasta 10, pues es eso, así de fácil, nada más. Cuente hasta 10 para que no haga que se explote una bomba atómica en un ranchito. De ahí la importancia de que el papá esté siempre en el lugar donde tiene que estar posicionado en la casa. Eso de manera personal yo considero que lo he visto en varios hogares en donde el papá es ese catalizador, ¿no? Que por ser un poquito más controlador de sus emociones, quizás sus emociones no están tan a flor de piel como en el caso de la mamá. Eso no significa que eso sea bueno o sea malo, significa que ese es el rol que le toca jugar al papá. Entonces el papá es el que puede echar mano de esa templanza para que en los momentos de picos pues salga a flote esa personalidad. Pero si el papá no tiene control de eso y él es el de los picos, pues entramos en una verdadera crisis familiar. Sí. El papá no puede abandonar su papel. No significa que el papá no se puede expresar. No es eso. Hay un dato que debo traer como estadística y claro. Lo platicábamos ayer en familia, en casa. Y una de mis hijas sacó el comentario y dije, es una conclusión a la que ella ha llegado de manera personal, Ajá. pero son estadísticas reales. Sí. Y los papás, si usted se da cuenta, en promedio, no quiero asustar a nadie, en promedio se nos van a los 70 años, 72 años en México. No quiero que nadie se asuste, no quiere decir que usted y yo ya nos quedan 15 años, 20 años, no significa eso. No saquemos cuentas. Lo que sí es muy notorio en los hogares mexicanos es que la mamá normalmente se queda más tiempo en la casa. O sea, muere el padre y la mamá continúa y es la abuela en la casa, ¿no? Pero ¿a qué se debe esto? Las estadísticas reflejan o suponen que el hombre regularmente se abstiene de quejarse, se comprime, reserva las cosas, se siente muy sano, aunque le duela, no necesita ir al médico, él está bien, él no necesita checarse. Entonces todo eso se va acumulando en su cuerpo y termina acabando sus días más pronto que la mujer. Y entonces aquí es donde retomo el tema y el comentario. Los hombres regularmente son menos expresivos, sus emociones son más controladas, pero eso también trae una repercusión. Sí. Y hay un precio por eso, ¿no? Sí, definitivamente es así. El hombre sí tiene esa personalidad y tiene esa característica de ser más reservado en muchas de las cosas que hace, pero también encontramos hombres que son sumamente emocionales. ¿Sí? Su carga emocional es más fuerte en ocasiones que las mismas damas.
Entonces, pues eso los lleva en muchas ocasiones, también repito, a tomar decisiones que puedan pues perjudicar la casa, porque si hay en algún momento hubo algo que no le pareció, una mala respuesta de algún hijo, alguna actitud que no le pareció que era la correcta, o simplemente una tarea que un hijo o una hija no cumplió, si el padre es meramente emocional y no sabe esa parte manejarla con inteligencia, pues va a traer la consecuencia de a lo mejor expresarse, aventar un regaño innecesario, un grito, un golpe, que eso es lo que menos debemos de querer en las familias, que haya violencia. Sin embargo, pues esto puede suceder. ¿Por qué yo hago tanto énfasis en esto? ¿Por qué soy tan enfática? ¿Por qué? Porque volvemos al principio de esta mañana, cuando iniciamos esta parte. Decíamos que es la figura paterna sumamente elemental en el hogar, que no podemos despegarnos de ella, que si bien es cierto hay hogares que no lo tenemos la figura paterna por diferentes situaciones, no significa que no tenga una carga sumamente relevante en el hogar y que no tenga consigo una responsabilidad enorme también. Recordemos que es imagen, ¿sí? Es ejemplo, ¿sí? Y bueno, en todo momento tiene que buscar controlar sus actitudes. Tampoco tenemos padres perfectos. Bueno, Tampoco no podemos decir eso. No, ya sería una exageración Sí, decirlo, sí. pero finalmente sí tenemos que tomar en cuenta que en medio de todas estas batallas de todos los días, en ese ir y venir en la familia, en el estira y afloje, tenemos que encontrar papás que busquen en todo momento ser controlados por ellos mismos y saber controlar sus emociones utilizando la inteligencia emocional por un lado. Y por otro lado, pues nosotros siempre tendremos que darles el mejor de los consejos. Definitivamente. Y se nos está acabando, si ya se nos acabó el tiempo. Muy bien. ¿Tú Pues dirás? lo único que podemos decirles es que papás, pásenla bien en familia este día, disfrútenlo. Familia, honren al papá de la casa. No es el Dios, pero sí es un elemento fundamental que cuando menos hay que homenajearlo en casa. Que Dios les bendiga, que los papás se sigan fortaleciendo, que esa figura se siga prevaleciendo en nuestras familias mexicanas. Dios les bendiga. Sandra Martos, hasta pronto. Juan Carlos Pérez, estamos a sus órdenes. Felicidades. Dios les bendiga. Felicidades. El Ministerio de Radio y Televisión Buenas Nuevas para ti, que nació en el corazón de Dios para los hijos de Dios en el año 2004, presentó